Dios les bendiga a cada uno que se ha conectado el día de hoy. Vamos a dar la palabra de reflexión, amén. Y yo te invito a que ahí donde estás me acompañes a hacer una pequeña oración. Sabemos que la palabra de Dios es bendita, pero siempre al comunicarnos con Él y pedirle su ayuda para que quite todo lo que estorbe es necesario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites a mis hermanos, hermanas y a mí conectarnos a través, Señor, de línea, a través de una red social. En donde quiera que estén, yo te ruego que seas tú abriendo sus oídos y su corazón para que podamos entender lo que hoy tú quieres decirnos. Ruego al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y te invito a que abras tu Biblia conmigo si tienes ahí tu Biblia cerca. La abras en Salmos 34, por favor. Salmos 34. Vamos a leer el versículo 4 para dar inicio. Salmos 34. Si no tienes Biblia, yo le voy a dar lectura también. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y quiero hablarte de esto, de lo que se vive día a día, de las angustias que se viven, que quisiéramos no tenerlas, que quisiéramos que no fuera así, pero esto es una realidad que en el mundo, nos dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Él nos está dando la confianza de que si Él venció al mundo, nosotros podemos vencer con la ayuda de Él, con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Él ya venció. En el mundo tenemos aflicciones por diversas cosas en el día a día, las que somos mamás o los que son estudiantes o los que trabajan o los que son hijos. De diferente forma, cada quien tenemos problemas, tenemos adversidades, tenemos angustias que se viven, ¿verdad? Y cosas que a veces nos causan temor o ansiedad por lo que está por venir o por lo que no ha sucedido. Y bien decía el rey Salomón: bástese a cada día su propio mal. No nos afanemos por el día de mañana. Pongamos todo en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios que rogamos a Él con acción de gracias y Él va a responder, Él se va a encargar. Tenemos que buscar el rostro de Jehová, como leíamos hace un instante, para que podamos sentirnos liberados de esa angustia. ¿Va a desaparecer? No. ¿Van a desaparecer las situaciones? No, pero vamos a estar tranquilos y confiados. Como decían por ahí, el no dejar que la tormenta entre a ti. Puedes ver la tormenta y vivirla, pero no dejes que esa tormenta te entre, porque donde te entre, entra la duda, entra el desánimo, la ansiedad de lo que se vive en este tiempo final en el que Cristo regresa a la tierra. Se vive mucho tiempo de incertidumbre, de angustia, mucha ansiedad, y todo es porque nos hace falta estar llenos de Dios, porque estando llenos de Dios estamos vaciados, digámoslo de esta forma, de lo que el mundo nos quiere asustar, sabiendo que todo lo que está pasando, Dios tiene el control, sabiendo que hay un tiempo para nosotros en el cual estamos confiando que así se va a cumplir, que la palabra no vuelve vacía, sino que trae el fruto por el cual Dios la envía. Si Dios envió su palabra, esta palabra se va a cumplir. Si Dios dio una palabra para ti, para tu familia, para tu casa, se tiene que cumplir. Entonces tú puedes descansar en esto. ¿Cómo? Confiando en Dios, aprendiendo más de Él, buscando su rostro. Su rostro se busca a través de la oración, a través de buscar tener esa relación con el Señor diaria. A través de su palabra podemos encontrar paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Podemos confiar que Dios ya venció, que Jesús ya venció al mundo y que por eso podemos confiar, simplemente por eso podemos descansar en Dios. Y leíamos hace un momento: busqué a Jehová, Salmos 34 para los que apenas se estén conectando. Salmos 34 versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de algunas angustias. No, dice el Salmo 34 verso 4: me libró de todos mis temores.
De todos los temores, Él te va a librar. De todo lo que puedas estar pasando, Él te va a librar. Pero tienes que buscar a Dios como lo hizo David. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. El versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, es decir, sus ojos se abrieron, sus ojos ya no están en oscuridad, ya no están enceguecidos sin saber lo que viene, sino que confiados, con sus ojos bien abiertos, puestos que el Señor tiene el control de cada situación. Amén. Este pobre clamó y le oyó Jehová, eso dijo David. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire que cuando David escribió este salmo, no cree que estaba bien tranquilo en su palacio ventilándose o comiéndose algo sabroso, no. Cuando David escribió este salmo, se cree que lo hizo en una situación difícil. Y quiero platicarte un poco de eso para que veas que Dios no es ajeno a la situación que pasas y que lo que tú estás viviendo, muchos siervos y siervas de Dios hemos atravesado situaciones difíciles, pero que podemos confiar en Dios, que Él escucha la oración. Amén. Dice así en Primera de Samuel 21, vamos a leer del versículo 10 al 15 primero. Versículo 10. Bueno, déjeme le doy una introducción pequeña. David salió huyendo de Saúl. Después de que había sido su hombre de guerra, Saúl tuvo temor, tuvo envidia de David porque se cantaba por ahí o se decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, ¿verdad? Hasta en cantos lo hemos cantado. Y se decía esto y él empezó a sentir envidia, empezó a sentir celo de David, de lo que estaba pasando, sabiendo que él era desechado y que Dios llamaba a alguien más. No sabía que era David tal vez, pero fue y persiguió a David a tal grado que David tuvo que salir huyendo de Saúl y se fue a otro reinado. David se fue huyendo y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 21:10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjese cómo a veces hay gente, que incita a las personas a que te tengan odio, que te tengan envidia. A veces hay personas así. Y dice, ¿no es este quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Hace un momento decíamos, no dejes que la tormenta entre a ti. Eso pasó. David escuchó y esas palabras dejó que entraran a su corazón y le causó un gran temor. A veces lo que escuchamos nos causa un gran temor. Lo que estamos viviendo entra a nuestro interior y nos causa temor y quitamos nuestra mirada de Jesús para ponerla en la situación adversa y nos podemos hundir, ¿verdad? Y por ahí han de recordar esta historia cuando Pedro quitó su mirada de Jesús cuando iba caminando sobre el mar y se hundió. Y tuvo esta experiencia, pero quiero decirte que no solo quedó en eso. A veces decimos, híjola, Pedro se hundió, pero hay que contar la otra parte. Jesús no regresó con Pedro cargándolo en la barca, ¿verdad? Jesús extendió su mano y lo sacó. Pero Pedro tuvo que regresar caminando a la barca. A un instante quitó su mirada de Jesús, pero la volvió a posicionar sobre él y él fue fiel para levantarlo y fue fiel para ayudarlo a regresar a salvo a la barca. Tú puedes quitar, tal vez en este momento quitaste tu mirada de Jesús, tal vez estás extraviado y es momento de que fijes tu mirada en Jesús. Es momento de que le extiendas tu mano y le digas, Jesús, sálvame que estoy pereciendo. En medio de esta situación o esta adversidad me siento perecer.
Y Jesús con su brazo de amor te va a levantar. Su brazo fuerte no se ha cortado para salvar, dice la palabra de Dios. El brazo fuerte de Jehová no se ha cortado. Él te puede sacar y te puede llevar a salvo hasta el lugar de tu destino. No te quedes ahí, no te quedes hundido. Sal en el nombre de Jesús de esa situación en la que estás. No dejes que el temor entre a tu corazón como entró en David. Escuchó lo que se decía al rey y tuvo temor de que él también lo fuera a perseguir como lo persiguió Saúl. Y dice el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las paredes, en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso que me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había entrar este a mi casa? Mírese la situación tan difícil en la que David se sintió envuelto cuando dejó que ese temor entrara a su corazón. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Hay situaciones que de repente se entran a nuestro corazón y nos hace que nos queremos sentir locos. Y tal vez no dejas salir la baba como David, pero sí finges locura o finges demencia ante situaciones por lo que tú sientes, por el temor que estás viviendo. Pero es momento de que yo te recuerde y que recuerde yo también que el Señor es fiel para sostenernos. David, en medio de esta situación, huyó a la cueva de Adulam y yo encontré que Adulam significaba justicia del pueblo. Entró a la cueva de Adulam, a la justicia del pueblo, y cuando él se entró ahí, la gente que se enteró, mire lo que dice el versículo 2 del 22, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba enlutado y todos los que se hallaban, en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Quiero que sepas que la situación que estás pasando puede servir para que tú les puedas hablar a los demás de cómo Dios te ha librado de la mano del enemigo, de la mano del que hacía violencia, del que quería hacerte daño o de la situación que sea que estés viviendo. Va a venir gente a ti para que tú les puedas dar de lo que Dios te ha dado. Esta gente necesitaba huir, estaban entristecidos en su espíritu, estaban enlutados. Esta gente necesitaba oír, que había algo para ellos todavía, y se fueron a la cueva de la justicia del pueblo, a la cueva de Adulam. Y ahí David se hizo jefe de 400 hombres. Fíjese nada más. En medio de la adversidad y del proceso, Dios acerca a personas que a veces vienen y te piden a ti ayuda y tú dentro de ti dices, estoy en la misma situación. Y aún así de ti fluye palabra para ellos. Es porque el Espíritu Santo quiere hablarles a ellos, pero también te quiere hablar a ti. Y en ese lugar, en esa situación en la que estás, es porque tú vas a ver la mano de Dios a favor tuya. Quiero que sepas que pueden haber adversidades en tu vida, pero tú debes de confiar que Dios tiene el control. David, imagino que él se ha de haber sentido en su momento frustrado porque él recordaba que fue ungido cuando era joven, adolescente, y se le dijo que un día iba a ser rey del pueblo de Israel. Fue ungido por el gran profeta Samuel y después, más adelante, él venció a Goliat, al gigante. Y después de recordar tal vez en esa cueva donde él estuviera y meditar los logros y las hazañas o las victorias donde él había visto a Dios obrar a su favor y sentirse en esa cueva,
Yo creo que ha de haber sido frustrante cuando permitió que esas palabras entraran en su corazón, hasta que se acordó que buscando el rostro de Dios, él podría ser librado de todas sus angustias. La historia de David no terminó ahí, tú sabes, y si no lo sabes, hoy te lo digo, fue uno de los más grandes reyes sobre la tierra. Tanto así que está en Israel está la estrella de David y es muy conocido David por muchos de nosotros, hasta en historias bíblicas y no bíblicas, hasta en televisión sale, amén. No vamos a hacer propaganda de nadie, pero también salen por ahí series de David y te habla de lo grande que él vivió por haber confiado en Dios. Y todo esto pasó porque en el Salmo 34, él sentado tal vez, él escribió para todos nosotros, para que entendiéramos que buscando el rostro de Dios podemos ser librados. El Salmo 27, verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Si tú recuerdas estas palabras cuando estás en angustia, infundes ánimo en ti a través de lo que el Espíritu Santo inspiró a grandes hombres para que anotaran en la Biblia, en los escritos, en los manuscritos, que hoy tú y yo podemos leer y que se añade a nosotros fe a través de la palabra. Quiero que te quedes con esto en mente, estoy terminando. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es momento de buscar a Dios. Él te quiere librar de todos tus temores. Busca el rostro de Dios. El enemigo va a infundir temor, va a hacer que escuches lo que la gente quiere decirte, que es Satanás usándolos para infundirte miedo en el corazón. No permitas que ese temor entre a tu corazón. Confía que Dios ya ha vencido al mundo y que Él te ha dado la victoria. Dice la palabra de Dios que Él puso todas las cosas debajo de sus pies y los ha sometido. Lo puso para someterlo debajo de los pies de la iglesia. Él lo puso todo debajo de nuestros pies. Amén. Te dio autoridad para que tú puedas vencer todo aquello que viene anticipadamente a quererte decir que no lo vas a lograr, que no vas a salir, que no vas a poder, que no vas a ver ese milagro. Hoy yo te digo que si Dios dijo, la palabra se ha de cumplir. Confía que aunque la palabra tarde, esa palabra va a llegar. No vuelve a mí vacía, dice la palabra de Dios. No vuelve a Dios vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Busca el rostro de Dios. Esta tarde noche, yo te recuerdo que tenemos que buscar el rostro de Dios si tú quieres ser librado de todas tus angustias. Dios te bendiga y donde estás, que el Señor te aumente la fe, que esta palabra venga a traer ánimo a tu corazón y te recuerde quién es tu Dios poderoso, grande y temible. Para poder conocerlo, escudriña su palabra. Dios te bendiga en el amor del Señor. Nos vemos prontamente. Bendiciones.